Quiero que leamos juntos versículos 21 al 22 para comenzar a desarrollar en esta noche el estudio. Mateo capítulo 18, versos 21 y 22 dicen de la siguiente manera: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí encontramos la primera forma, el cómo podemos lograr que mi relación familiar, el perdón, nunca falte. ¿Sabe cuál es esa primera fórmula, ese primer ingrediente, ese primer elemento? Ajustar mis pensamientos a su voluntad. Tome nota de ello, por favor. Ajustar mis pensamientos a su voluntad. La Escritura dice en los versículos que hemos mencionado que el apóstol Pedro se le acerca y le hace una pregunta coherente. Una pregunta que después de la enseñanza que él ha recibido en el capítulo 18 sobre relaciones interpersonales, sobre perdonar a otras personas, una pregunta, pienso yo, que es lógica. Señor, dice la Escritura, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Usted ha escuchado la frase: esta fue la gota que derramó el vaso? ¿Usted ha escuchado la frase: una más y no respondo? Esto ya me tiene hasta la coronilla. Parece ser, según lo entiendo, que Pedro tiene un pensamiento muy interesante. Note que el versículo 21 habla de un problema entre una persona y otra, entre el apóstol y otra persona. Usted en su familia puede ser la persona afectada o la persona que afectó. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el hermano, puede ser la hermana. Y el apóstol dice: ¿cuántas veces perdonaré? ¿A qué le suenan esas palabras? ¿Sabe? A mí me suena a lo siguiente. Parece que en la mente de Pedro hay un límite para el perdón. Yo puedo perdonar hasta este punto y no más. Y es por eso que Pedro pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque, que me ofenda a mí? ¿Hasta 7? Según los estudiosos, cuando Pedro refiere este número, hasta 7, él está pensando en la enseñanza rabínica cultural que había en ese momento. La enseñanza rabínica decía que uno debía tener el límite de hasta 2 o 3 veces, como lo hace el Señor. Y citan textos como Amós capítulo 1 versículo 3 o Job capítulo 33 del 29 al 30, donde se ve al Señor Jesús diciendo: por 2 pecados de Sodoma y la tercera no perdonaré. O en el otro: he hecho esto hasta 3 veces en el corazón del hombre. Y parece que el apóstol Pedro, aquel que ha sido instruido y enseñado en el tema de perdonar recientemente, antes de esa pregunta, dice: Señor, ¿puedo perdonar hasta 7 veces? ¿Puedo perdonar hasta 7 veces? Mira, Señor, los rabinos piensan que es hasta 3 solamente, pero yo quiero perdonar hasta 7. ¿Se puede? ¿Usted cree, amado hermano, joven, señorita, usted que nos acompaña a través de estas redes sociales, ¿usted cree que el perdón debe tener un límite? ¿Usted cree, o cuántas veces usted está en esa situación de que ya no aguanto más? Esto fue lo último. Ya no puedo más. Siempre te corrijo lo mismo y siempre haces lo mismo. ¿Cree usted que el perdón tiene un límite? ¿Sabe qué? Eso pensaba el apóstol Pedro. Jesús le dice: no, Pedro, no es según lo que tú piensas, no es según tu pensamiento
sino lo que yo te voy a enseñar, sino según mi pensamiento. Versículo 22 dice, no te digo hasta 7, que era el tope para Pedro según él, sino aún hasta 70 veces 7. Es un número muy, muy, muy grande. Pensar que tú estás perdona y perdona y perdona y perdona, 490 y aún muchos más. Es un número enorme. Y el Señor le dice, no es según tu pensamiento, sino según el mío. Es por eso que la primera fórmula de cómo hago que en mi relación familiar el perdón no falte es esto. Ajusto mi pensamiento no a lo que yo creo, no a lo que yo crea correcto, sino a lo que Jesús, sino a lo que al Señor, sino a lo que Dios me enseña en su palabra. Note, como le he venido explicando, el apóstol Pedro pensaba que con decir 7 veces, él estaba haciendo bien, porque la enseñanza rabínica, lo que le habían enseñado era hasta 3 nada más, y está bien. ¿Sabe? Hay aún en la mente del apóstol Pablo pensamientos que deben ser cambiados. Pensamientos que parecen ser buenos, parecen ser los correctos. Mira, yo voy a perdonar esto hasta este punto, porque a mí me han enseñado esto. Y el Señor le dice, no, ajusta tu pensamiento a lo que yo te voy a enseñar. Ajusta tu pensamiento a mi voluntad. ¿Qué es lo que piensa usted sobre el perdón? ¿Tiene un límite? Como dije al principio, este es un tema un tanto cuanto escabroso, un tanto cuanto puntiagudo por el tema de que es difícil el perdón. Ver que te hieren, ser víctima de quizás malos tratos y perdonar es complicado. Y en la vida familiar es mucho más, pienso yo. Desde que uno se casa, el Señor va trabajando con los corazones de los esposos. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Y como se han juntado 2 pecadores que están dispuestos a sacar su carne en el momento indicado, esto va a ocurrir, va a haber una fricción. Pero el perdón nunca debe de faltar. Conozco familias que no han perdonado y guardan rencillas y se han alejado, padres de hijos, hijos de padres, hermanos de sus hermanas. Están las relaciones familiares rotas por no perdonar. Porque yo te pasé esta, pero esta no te la paso. Yo te aguanté hasta aquí, de ahora en adelante no pienso soportarte más. Ajustemos nuestros pensamientos al pensamiento de Dios. El perdón no tiene límites. El perdón no tiene límites. Parece bueno, sí, Señor, es que yo ya lo perdoné una vez, ya lo perdoné otra vez, ya lo perdoné otra vez, y sigue haciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo? No es según lo que tú creas, no es según lo que yo crea. Es según lo que Dios te manda hacer. Dios te enseña a hacer. Perdonar. El perdón no tiene límites. Leeremos ahora el versículo 23 al 27 y allí hallaremos otro elemento para poder lograr esto de que en mi relación familiar el perdón no falte. Lea conmigo, por favor, usted allá en su casa o en el lugar donde se encuentre, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo 23 al 27. Dice de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Usted apuntó el primer elemento que le mencioné hace unos instantes? Ajustar mis pensamientos a su voluntad, a lo que Él me enseña. El segundo elemento es recordar su obra en mi vida. Recordar su obra en mi vida. El apóstol Pedro acaba de recibir la enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, no estás pensando bien. El concepto, la idea de perdón que tienes no está bien. Déjame mostrarte. Y el Señor Jesucristo le enseña a través de esta ilustración qué es el perdón, cómo debes perdonar y cuánto debes perdonar. Por lo cual, usted y yo, para ajustar nuestro pensamiento a la voluntad suya, no debemos olvidar, debemos recordar la obra de Dios en nuestras vidas. En este párrafo que acabamos de leer, el término pecar contra mí se ha cambiado por la palabra deuda. Y seguramente usted lo conoce. Habla de un señor que está sacando cuentas y de una persona, un siervo, un súbdito, un esclavo que le debe a ese señor 10,000 talentos. Estaba leyendo un poco y algunos historiadores piensan lo siguiente: en el imperio de Herodes, la recaudación anual que se hacía del imperio eran 900 talentos. 900 talentos se recaudaba anualmente en el imperio de Herodes. Ahora bien, ¿cuánto le debía este siervo a su señor? Más de 900, más de un año de trabajo, más de un año de puros tributos. Le debía mucho. Y era una deuda a todas luces impagable. Este siervo no podría pagarle nunca a su señor. El talento es una medida de peso de un material de metal y su valor es variable. Algunos piensan, como ya le mencioné, que anualmente se recogía en el imperio de Herodes 900 talentos, lo que implicaba que esta deuda era gigantesca y que no se podía pagar. Ahora quiero que vaya, por favor, al versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Sabe? El señor de este siervo nota que este siervo no puede pagarle. El señor nota que el siervo no tiene con qué pagarle, pero le encuentra una salida. Te voy a vender a ti, lo que implica que él era un esclavo. Te voy a vender a tu familia, voy a vender todo lo que tienes. Note, la única forma que tenía este siervo para pagar esa tremenda deuda, ¿cuál era? Era perderlo todo. Era quedar en la ruina. Y esto es el camino que opta el señor. Te voy a vender. ¿Le suena la frase, qué bueno que le pase eso? ¿Les suena la frase, se lo merece? Le trató como él se lo merecía, porque había acumulado una deuda tremenda y la única manera era
metiendo a él y a su familia en la cárcel y vender todas sus cosas. Y por este camino él opta, el Señor. La única manera que tengo, bueno, te voy a vender. Y en su mente figuraba este plan: tratarlo como él se merece, como un siervo que tiene una deuda impagable, y la única manera que tiene para pagarme es que lo deje en la ruina. ¿Cuántas veces usted y yo, tras una ofensa, tras una herida causada por otra persona, nos enteramos que a esta persona le ha ido mal o le ha acontecido algo, y en nuestro corazón, aunque nuestra boca no lo diga, se aparece el sentimiento de qué bien que le haya pasado eso? Es que él es así, se lo merece. Es que él me hizo eso, se merece eso y mucho más. Lo tiene bien merecido, qué bueno, me alegro. Y nos alegramos de la desgracia ajena. Y eso no es el perdón. Quiero que note allí, debe recordar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Volvemos al versículo 26. Note conmigo, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El siervo, al verse acorralado, al verse perdido, al verse arruinado, sin salida, ¿qué hace? Se postra ahí, suplica. Se postra, pecho en tierra, y comienza a suplicar, a rogar: Señor, ten paciencia. Señor, yo te lo voy a pagar. Se compromete en que lo va a pagar, aunque esta deuda es infinitamente impagable. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido víctimas de un maltrato, de una treta o de alguna ofensa, y la otra persona viene, se enteró, viene y te dices: ¿sabes qué? Lo siento. Y tú dentro de ti estás: no puedo perdonarte. No puedo. Y el joven, la señorita, la persona está: te lo pido por favor. Y en tu alma tú estás. Y no actuamos como el Señor, ¿Qué es lo que hizo el Señor? Versículo 27. Versículo 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Según el versículo 27, el Señor fue movido a misericordia. Pregunta: ¿por qué? ¿Qué es lo que llevó a este señor, que estaba tan resuelto en vender a su siervo, a la esposa del siervo, a los hijos, a las hijas y a sus cosas, para que él pueda vengarse, para que él pueda cobrarse toda la deuda? ¿Qué es lo que le movió a misericordia? Los ruegos. Señor, ten paciencia conmigo. ¿Usted se comporta como el Señor? Cuando usted tiene un problema con su esposa, con su esposo, nuestro orgullo, nos encerramos y no somos capaces de perdonar, por más que la otra persona esté diciendo: por favor, perdóname. Y somos tan perversos, somos tan malos, que ni siquiera la rogativa de esta persona nos mueve el corazón. Ahora quiero que note un detalle. Lea conmigo, por favor, nuevamente el versículo 27 y responda a la siguiente pregunta que le voy a hacer. Versículo 27.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pregunta. Vuelve usted a leer las palabras del siervo y responda a mi pregunta. El siervo, ¿en qué momento de su súplica pidió, Señor, perdóname la deuda? ¿En qué momento de la súplica, de la rogativa, del lloro, quizá le dijo, Señor, perdóname, no puedo pagarte? ¿En qué momento lo hizo? Y la verdad es que no lo hizo. Lo único que el siervo atinaba a decir es, Señor, ten paciencia, yo te lo voy a pagar. Pero el Señor ya había sacado cálculos que eso era imposible. El siervo no pidió perdón. No pidió que la deuda se borrase. No pidió que la deuda se olvidase. El Señor le dio lo que no pidió. El Señor no le dio lo que él mereció. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Por eso dice allí, fue movido a misericordia. Quizás en un momento de su vida conyugal, su esposa, su esposo le ofende. Quizás tu hermano, tu hermana te ofende y tú estás con esa espinita en el corazón. Y quizás esta persona no es capaz de articular la palabra perdón, pero él sabe que está mal y la palabra perdón nunca se escucha de sus labios. Pero tú puedes ver un cambio de actitud y comportamiento en esa persona. Él nunca pidió perdón, pero tú lo perdonaste. Es interesante esto, amados hermanos, ustedes que nos escuchan esta noche. Muchas veces nosotros esperamos que nos digan, perdóname, perdóname. Y no somos de la clase de personas que decidimos perdonar porque el dolor es tan grande que guardamos el resentimiento en el corazón. ¿Cómo lograr que en mi vida familiar el perdón no falte? Ajusta tu pensamiento al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. El perdón es sin límites. Número 2, recordar la obra que Él hizo en tu vida. Él no te trata como te mereces. Él te da lo que tú no pides. Él es misericordioso para contigo. ¿Cuántas veces has cometido errores? Hemos cometido errores como familia, como esposo, como esposa, en cualquier ámbito de la vida. Como cristiano, has cometido errores garrafales, enormes, pero el Señor en su misericordia te ha perdonado. Quizás tú no tuviste el valor de admitirlo, pero el Señor te ha perdonado. Y deberías admitirlo, en verdad. El perdón no debe faltar. Y no esperemos, porque si usted retrocede versículos antes, va a encontrar en los primeros versículos del capítulo 18 que el Señor Jesús les enseña, y por eso la pregunta de Pedro, que muchas veces la persona que ofende no se da cuenta y es uno el que debe ir y hacerle ver la falta. Mira a Juan, mira a José, mira, y la persona X me has ofendido. Es que somos seres tan pecadores que estamos acostumbrados a actuar en pecado y ya no nos damos cuenta que ofendemos.
pero es uno el que debe ir, si es que en caso la otra persona no se da cuenta. Tercer elemento, actúa o actúo como él desea. Número 1, ajusto mi pensamiento a su voluntad. Número 2, recuerdo su obra en mi vida. Número 3, actúo como él desea. Versos 28 al 35. Lea conmigo, por favor. Versos 28 al 35. E iremos pasando verso por verso para ir explicando la idea de actuar como él desea. Versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Hasta allí nada más y vamos a ir poco a poco avanzando. Versículo 28 dice que el siervo que acababa de recibir la misericordia de su señor, que había obtenido lo que él nunca pidió, el perdón de la deuda, sale del lugar donde se encontraba con su señor y lo primero que hace es, pienso yo, para, entre comillas, mala suerte de la otra persona, pasa por su costado, quizá la otra persona, aquella que le debe 100 denarios, una deuda mínima a comparación con la que él tenía, y lo que lo hace es así, lo cogió, lo zamaqueó, lo ahogó, y el término allí es estrangulamiento, lo agarró por el cuello y le dice, págame lo que me debes. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué le ahogaba? ¿Por qué le exigía que le pagase si él no tenía deuda? Si su deuda ya había sido perdonada. ¿Cuál era el afán? ¿Cuál era el punto de llegar a estrangular, de llegar a zamaquearlo, de llegar a ahogar a este joven, a esta persona? ¿Está actuando él como desea su Señor? Lo descubriremos más adelante, quizás usted ya tenga la respuesta. Pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué cuando ve esta persona a alguien que le debe, sabiéndose él que ya fue perdonado su deuda, lo primero que hace es, págame mi deuda, págame lo que me debes, págame mis 100 denarios? Lea conmigo ahora el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Le suena familiar esas palabras? ¿Quién lo había dicho anteriormente? Note que el consiervo de aquel siervo que había sido perdonado adopta el mismo comportamiento que éste y las mismas palabras que éste. ¡Qué casualidad! Aquel que había sido perdonado usa unas palabras y parece que se le olvidó. Y la persona a quien estaba estrangulando, en un momento supongo yo que se liberó, se postró a sus pies, dijo exactamente lo mismo. Perdón, dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hizo la misma súplica. Hizo el mismo ruego. Quizá el egoísmo, quizá la ingratitud, la falta de misericordia, la amnesia, qué sé yo. Pero el perdonado olvidó el perdón y la misericordia de su Señor y actuó como no debía. Versículo 30 dice, mas él, el que había sido perdonado, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Interesante esto.
¿Y qué tan similar es a lo que nosotros vivimos? ¿Cuántas veces usted y yo hemos recibido la misericordia del Señor y hemos sido perdonados por nuestras transgresiones? Sé que es difícil perdonar. Una vez conversando con una persona, esta persona me decía, ok, yo te perdono, pero déjame asimilarlo. No es fácil para mí. No pidas que cambie mi carácter de la noche a la mañana. Y yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Pero este siervo se olvidó del perdón misericordioso del Señor, y encontró a aquel que le debía menos y lo trató de una manera que no correspondía. No actuó según el deseo de su Señor. Note el versículo 31 y 32. Versos 31 y 32 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Los consiervos están allí, lo cual implica que es un acto público, no es un acto en secreto. Lo que este joven perdonado hace con aquel que le debe menos es un acto público. Los otros lo ven, se entristecen porque da pena y van e informan este acto, este accionar de esta persona a su señor. Y el señor, totalmente enojado, le dice: siervo malvado. ¿En dónde estuvo su maldad? ¿En dónde se ve expresada esa maldad? Respóndame. ¿En dónde se ve expresada la maldad? ¿Sabe dónde? En no actuar con la misericordia que él había recibido. El no actuar con el perdón que él había recibido. ¿Ok? Está bien, no me puedes pagar, te perdono. ¿Y cuán parecido es a nuestras vidas esto que estamos leyendo? En su vida familiar, ¿cuán parecido es este párrafo a usted, hermano? A usted, hermana. ¿Cuántas veces el Señor le ha perdonado? ¿Cuántas veces su esposo le ha perdonado y usted no puede perdonar? ¿Cuántas veces su esposa le ha perdonado y nuestro orgullo no nos deja perdonar? ¿Cuántas veces hermanos se han peleado? Usted le ha perdonado a su hermano y ahora que es viceversa, no le puede perdonar. A eso el Señor le llama maldad. Es maldad neta, es maldad pura. El no ser recíproco, el no ser congruente, el no dar de gracia como nosotros recibimos. Y vuelvo y repito, sé que es complicado, pero cuán deuda enorme nos perdonó el Señor y no podemos perdonar una ofensa aquí. En mi relación familiar el perdón no debe faltar. Y esto es el desafío. Debo ajustar mi pensamiento a su voluntad. Debo recordar la obra que en mi vida Dios hizo y debo actuar como Él desea. No olvidándome, no sufriendo de amnesia,
no diciendo, ay, me perdonó, qué bueno, pero yo no voy a perdonar. ¿Qué es lo que quería el Señor de ese siervo? ¿Qué es lo que él esperaba? Dice el versículo 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué esperaba este Señor del siervo? Misericordia. Y es que la misericordia y el perdón van de la mano, están íntimamente ligados. Y si nosotros carecemos de eso, somos ante los ojos de Dios los más malvados. Versículo 34: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y esto no pueden ser, estos versículos se enfocan en que Dios retribuye la maldad. Y recuerde usted Mateo capítulo 6 en la lección sobre la oración. Si nosotros no perdonamos las ofensas, nuestro Padre Celestial no perdonará nuestras ofensas. También en Marcos capítulo 11 se repite la misma enseñanza. Si no perdonamos aquí, nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Quiero terminar lanzando este desafío. El primer mensaje que mencioné, la primera oportunidad que estuve delante de usted, fue poner en su mente la idea que el Señor puede usar a su familia, cambiando sus planes, mostrando su voluntad, y usted debía obedecer. Si el Señor le muestra ahora la voluntad que debe arreglar sus problemas con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, con su hermano, pedir perdón, aunque es difícil de hacerlo, recuerde esto: el Señor le ha perdonado inmensamente y aún nos sigue perdonando. ¿Cómo va a actuar? Debe actuar como Él desea. No ser una persona malvada, no ser una persona que sufre de amnesia y dice, Señor, gracias por perdonarme, pero yo acá no puedo perdonar. Actúe como el Señor desea que actúe. Tenga misericordia. Y que el Señor nos ayude a seguir creciendo. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Es verdad que el perdón es un elemento que en la vida familiar muchas veces brilla por su ausencia. No faltan los problemas, no faltan las discusiones o los cambios de ideas que no concuerdan. Somos pecadores que nos hemos unido y chocan nuestras personalidades. Aún estamos conociéndonos. Por eso rogamos, Padre Santo, que en la vida familiar no falte el perdón. Es complicado, es difícil humillarse delante de otra persona que es pecadora, delante de otra persona que no puede articular la palabra perdón hacia nosotros. Pero es nuestro deber y menester perdonar a aquel que nos ofendió. Mi esposa hacia mi persona, yo hacia mi esposa, hermanos a sus padres, padres a sus hijos, entre hermanos. Porque eso es tener misericordia. Ayúdanos a dejar nuestra maldad, ayúdanos a dejar nuestro pecado, comenzar a tener misericordia. Nuestro Padre Celestial, toca nuestros corazones y enséñanos a tener una familia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.